Muy bien. Le damos a todos una cordial bienvenida a esta reunión de ministerio. Y antes de leer un pasaje en las Escrituras, quiero que me sigan en una historia. En realidad, esto sucede en una iglesia, en una asamblea, donde llegó una vez un misionero. Hace ya hartos años llegó un misionero y no pudo quedarse en ese momento en la ciudad. Entonces no venía solo, venía con un matrimonio y dejó al matrimonio en la ciudad. Pero él se fue y volvió al poco tiempo, un par de meses, un año, y estuvo predicando y enseñando en esa iglesia todavía está el matrimonio que dejó primero, estuvo enseñando por varios años, unos 3 años. Después tuvo que irse, la iglesia empezó a crecer, se formó una asamblea en ese lugar. Tuvo que irse de la ciudad porque tenía otros lugares que visitar. Y empezaron a haber problemas. Es como común, ¿cierto? Que las iglesias que se forman recién empiezan a haber algunas dificultades. Entonces, seguro que están pensando en alguna asamblea. ¿En qué asamblea están pensando? No me digan en qué asamblea están pensando, pero esa es la asamblea en la ciudad de Éfeso. Entonces, quiero invitarlo a leer en Efesios, porque quiero que estudiemos o que aprendamos un poco acerca de lo que pasó en esta ciudad. El misionero es Pablo, que dejó a un matrimonio al principio, después tuvo él 3 años, después mandó a Timoteo, y al final, en Apocalipsis, vemos en el escrito, en la carta que escribe el apóstol Juan, que los hermanos de Éfeso lamentablemente habían perdido el primer amor, y el Señor tiene que advertirles, hacerle algunas advertencias. Pero no dista mucho la historia de Éfeso de la historia de nosotros aquí en Concepción, quizá. Por la cantidad de tiempo que ha pasado desde que se fundó la iglesia, por las dificultades que pueden acontecer, por los diferentes problemas que pueden haber. Y entonces quiero que nos identifiquemos en estos martes que vamos a estar leyendo y aprendiendo algunas cositas sobre los Efesios y sobre Éfeso, que nos identifiquemos con los hermanos allí. Eran gentiles, igual que nosotros. Vamos a ver nuestro rol como gentiles dentro del plan de Dios. Era una ciudad-puerto, estaba en la costa. Nosotros no somos puerto, Talcahuano está más cerca de la costa, pero estamos cerca. El hecho de ser una ciudad-puerto hace que las ciudades sean muy visitadas por muchas eh, personas que van de paso. En los puertos llegan barcos, entonces llega gente de paso y gente con ideas. Entonces son las ideas nuevas son muy comunes en las ciudades como Éfeso. En particular, Éfeso era la capital de la región, era una ciudad importante. Se piensa que llegó a tener 250.000 habitantes, o sea, anda por ahí con Concepción, y eran muy religiosos. Ellos tenían una, un templo muy famoso que fue una maravilla del mundo antiguo, un templo que todavía quedan ruinas. De hecho, el día sábado lo vimos en una foto, en los que estuvimos en la clase jóvenes. Y, y esta ciudad, eh, además, este templo era de la diosa, para la diosa Diana o Artemisa o Cibeles, porque fue cambiando de nombre a medida que iban pasando los diferentes reinos. Y entonces habían conflictos. Por ejemplo, un conflicto que se lee en Hechos es que habían en el templo a la diosa Diana, unos que fabricaban templecillos. Y es interesante lo que dice templecillos, la Biblia. Fabricaban templecillos y se preocuparon, dijeron: pucha, este Pablo está convirtiendo mucha gente y ya no vamos a poder vender más templecillos. Nos vamos a quedar se va a arruinar nuestro negocio por culpa de Pablo y de los creyentes que ya no están comprando y ya no están adorando a la diosa Diana. Bueno, leamos en Efesios. El día de hoy vamos a ver un par de casos, pero no vamos a hacer un estudio de un pasaje en particular, así que quiero que en esta primera lectura podamos leer algunos versículos
que considero importantes que nos van a dar una luz un poco de lo que se trata el libro. Dice, así que vamos a ir saltándonos varios versículos. Dice el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí comienza con, bueno, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí comienza con una oración, una bendición que es bastante larga. Saltémonos al versículo 20, la cual dice el capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo, esta es la grandeza del poder de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y esa idea de los lugares celestiales es muy importante en Éfeso y para los efesios, los lugares celestiales. Y quiero que sea muy importante para nosotros. Fíjense en los versículos que leamos, todos los versículos que tengan que ver con los lugares celestiales. Dice aquí que esta supereminente grandeza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a hablar también algunas cosas acerca de la iglesia y la importancia y la revelación del misterio, que es la iglesia para los gentiles. Capítulo 2, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se fijan? Los lugares celestiales. Ahora nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 13, pero ahora Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, le está hablando a los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Un templo santo. Ellos tenían el templo de la diosa Diana, pero el templo iban a ser los creyentes. El templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjese que ahora los lugares celestiales son un lugar donde la Iglesia es la que permite revelar los misterios de Dios. Y Dios usó a la iglesia, a este templo, a este cuerpo, para que anunciara a los lugares celestiales o a los principados que están en esos lugares las inescrutables o los misterios, la multiforme sabiduría de Dios, que sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Versículo 11, conforme al propósito eterno. Esto era algo que estaba pensado desde antes, propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 4. Vamos a avanzar
al 17, 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y ahí empieza a decir algunas cosas en las que no debemos andar los creyentes, que no andemos, que los gentiles no anden como andaban antes, que se explica en el 2. Eh, Capítulo 5, y aquí vamos a ir también al final. Por tanto, 17, versículo 17, 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un versículo para justificar que cantamos. ¿Sabía que aquí está? Por eso cantamos, porque aquí tenemos un versículo que nos dice que tenemos que cantar, tanto en público como en privado. Hay que cantar con los demás, tenemos que hablarles cantando. Un poco esa es la idea, le tenemos que cantar a los hermanos. Cosas que tengan base bíblica, por supuesto, con salmos y himnos y cánticos espirituales, no es cualquier cántico. Y también tenemos que cantar en nuestros corazones. Y versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay enseñanza para el matrimonio. En el 6, versículo 1, hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hay enseñanza para los hijos. Luego habla a los amos y a los siervos. Y en el versículo 10, por lo demás, hermanos, 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hasta ahí en la lectura. Hicimos un resumen y es un libro corto, ¿eh? No es muy largo. Si se fijan, tiene como, si lo ponemos en unas páginas de tamaño Word, no son más de 5 o 6 páginas, que seguro que leemos mucho más. Así que recomendada la lectura del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces, antes de ver algunos puntos, quiero hacer una pequeña introducción acerca de algunas cosas importantes antes de estudiar un libro. Por ejemplo, el autor, no hay duda de que fue el apóstol Pablo, aunque hay algunos que puedan decir, y quizá en la lectura usted pueda encontrar que alguien dice que no fue Pablo, sino que fue alguien posterior, porque el tema, si se fijan, cuando lean la carta por su cuenta, no trata de ningún problema y en particular. No es una carta que diga, ustedes los de Éfeso tienen este problema, corríjanlo. Y las cartas de Pablo en general, otras cartas que se escribieron en la misma época, sí son como enfocadas a algún problema, entonces alguien podría decir, mire, es un poco distinto la mano del autor, entonces puede que no sea Pablo, pero en realidad hay mucha base. Pablo mismo se presenta en el libro para pensar que es el apóstol Pablo, lo escribió cuando estaba encarcelado en Roma. En Hechos tenemos toda la historia, así que también tenemos además el paralelo en el libro de los Hechos, donde podemos ver cómo fue la historia, esa que les relaté al principio, es la historia que está en Hechos, de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, cómo pasó varias veces por la ciudad, cómo se preocupó por los hermanos y les mandó esta carta, probablemente les mandó otra carta. Tenemos también un versículo que nos hace pensar que hubo otra carta previa que les llegó a ellos, después les mandó a Timoteo para que corrigiera algunas cosas que estaban ahí ocurriendo. Así que lo escribió en Roma. Estaba preso, esto se habría escrito entre el año 60 y el 62, junto con otras cartas como Filipenses, Colosenses y Filemón. Y fue enviada también junto con estas cartas por Tíquico, eso lo vemos también al final del libro. Tíquico fue el encargado de llevar estas cartas a los hermanos y entregárselas para que ellos la pudieran leer. Se piensa que probablemente no solo se envió a la ciudad de Éfeso y fue leída ahí, sino que también sirvió para lectura en las ciudades de alrededor. Habían varias iglesias cercanas a Éfeso y también se piensa que fue una carta de lectura no
única en la asamblea de los hermanos en Éfeso, sino que fue distribuida a otras iglesias. Y por supuesto nosotros la estamos leyendo ahora en Concepción y la tenemos que usar como una referencia importante porque la enseñanza que está en este libro es clave en la doctrina del misterio, como lo dice Pablo, de la iglesia y de otras cosas que vamos a enumerar enseguida. Imagínense, han pasado 2000 años, casi 2000 años, si se escribió en el año 60 del primer siglo, estamos a 40 años, 25 años de que se cumplan 2000 años desde que se escribió y nosotros todavía podemos aprovecharla para nuestro crecimiento espiritual. Y la situación en que estaban los hermanos de Éfeso cuando recibieron la carta seguramente es parecida también a la que estamos nosotros y queremos aprender de lo que Pablo pensó en esos hermanos y nosotros como gentiles también tenemos que aprender de esta carta. Los destinatarios son creyentes gentiles. Eh, como les dije, no hay ningún problema específico que tratar aquí. Y sobre la ciudad, quizás sería bueno también mencionar que estos problemas, un poco los problemas, un problema eran los que tenían ideas definitivamente alejadas de la enseñanza cristiana, que eran los que vendían estos templecillos y que veían que su negocio se iba a terminar por el crecimiento de los hermanos que se convertían y que dejaban de adorar a la diosa Diana. Pero también habían otros que eran del grupo de los judíos, que también eran creyentes, pero que seguían pensando, y eso es tema de otras cartas igual, que seguían pensando que la ley y los temas que eran dados a los judíos se tenían que seguir obligando a los hermanos gentiles. Y entonces eso también provocaba conflictos. Incluso habían algunos que eran los nicolaitas, aquí no se mencionan, pero estaban presentes, que tenían ideas que mezclaban un poco las ideas paganas con las ideas cristianas y introducían estas enseñanzas erróneas en las iglesias y entonces al final la iglesia se perdía en doctrinas falsas. Y ese es un poco el llamado de Pablo a mantener la doctrina y a no confundirse con estos temas. Tampoco discriminar a los hermanos que no son judíos, porque los gentiles también participan y tienen parte en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que se presenta aquí en este libro. En la ciudad también, que era una ciudad importante, un dato, el templo demoró 200 años en construirse, imagínense, tremenda obra de ingeniería, de arquitectura en esa época, 200 años, y había un teatro y una biblioteca, que también hay ruinas en el día de hoy y se pueden visitar. Esto está en lo que es Turquía, así que si quieren ir, pueden ir a Turquía y ahí van a poder visitar la ciudad. Y también había una sinagoga. En el teatro alcanzaban 25.000 personas. Era un teatro grande, o sea, al nivel de los estadios que tenemos hoy en día, 25.000 personas, 25.000 espectadores. Muy bien. Hay diferentes formas de estructurar este libro. De hecho, la más común es que se divide en dos partes. Los primeros 3 capítulos, se dice, por ejemplo, que del capítulo 1 al 3 es la historia del Evangelio, doctrina. Y en el capítulo 4 al 6 es nuestra historia como creyentes, algo más práctico. Entonces, doctrina en los primeros 3 capítulos y práctica en los otros 3. También otra forma de dividirlo en estos 3 y 3 es que en los primeros 3 están nuestras bendiciones en Cristo. O sea, toda la doctrina acerca de lo que los creyentes reciben como bendiciones espirituales en Cristo. Y en los capítulos 4 al 6 tenemos nuestra responsabilidad ante el Señor. También una división de 3 y 3. Sin embargo, tanto en la primera parte, los primeros 3 capítulos, si lo queremos pensar en 2 partes, como en la segunda, también tenemos doctrina y también tenemos en la primera parte cosas prácticas y así como doctrina en la segunda parte. Así que sirve como referencia, pero a mí me gusta más otra división que, no sé si ustedes se lo imaginan así, pero las divisiones como de 3 y 3 yo me las imagino verticales, como una línea vertical, 3 capítulos a un lado y 3 capítulos al otro. No sé si ustedes los imaginan de la otra manera, pero yo creo que se lo imaginen no por capítulos, sino que por líneas horizontales. Y vamos a hacer 2 líneas horizontales, donde van a quedar 3 espacios, 3 zonas. Y la primera zona
está aquí en la Tierra. La línea horizontal que nos separa a la Tierra de la segunda zona que está más arriba van a ser las nubes, o quizás hasta la Luna, porque ahí ha llegado el hombre. Hasta la Luna es hasta donde el hombre ha conquistado, quizás va a ser hasta Marte un poco más adelante. Ahí está la primera línea, lo terrenal, lo que podemos tocar, hasta donde el hombre ha alcanzado. Luego, la segunda zona va a ser una zona intermedia, que no es ni el cielo donde está Dios, ni tampoco es la tierra. Y en esta zona tenemos hartos versículos en este libro que nos hablan acerca de esa zona intermedia. Están estas huestes espirituales, los principados, las potestades. Está el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Él está ahí, en esa zona. No está en la presencia de Dios, que está más arriba, y influye en la tierra, es la zona intermedia. Y, por supuesto, los lugares celestiales, que sería esta segunda línea de división, y esa está arriba, los lugares celestiales donde habita Dios y donde está el trono de Dios y Cristo sentado a su diestra. Bien, entonces imaginémonos el libro de Efesios y los versículos que leamos, tratemos de identificar en cuál de las tres zonas estamos. Si estamos aquí en la tierra, si estamos en la zona intermedia, o si estamos en los lugares celestiales y toda esta zona superior donde habita Dios, porque resulta que estas se conectan. Y los lugares celestiales, que si bien es cierto, nosotros creemos por fe y por lo que nos dice las Escrituras, vamos para allá, también lo podemos por fe hacer que bajen los lugares celestiales hasta acá. Y lo mismo, nosotros podemos estar erradamente queriendo llegar a los lugares celestiales de la manera incorrecta y no pasamos más allá de esta zona intermedia, no llegamos a los lugares celestiales, llegamos a esta zona intermedia, que es probablemente donde llegaban los que vendían templecillos y que adoraban a la diosa Diana. Ellos querían sentirse espirituales y querían tener espiritualidad, pero no lograban llegar realmente a donde Dios está, sino que llegaban hasta este lugar intermedio, que también tenemos que tener cuidado de que estemos ahí nosotros y que estemos haciendo bajar esa parte y no la que corresponde, que es la de los lugares celestiales. Esa va a ser la división. Y antes de ver un par de ejemplos que quiero ver hoy día, quiero enumerarle una cantidad de temas que se tratan en Efesios bien rápido, como temas importantes, que a veces son un poco controversiales, que no digo que lo vayamos a estudiar todos, ni tampoco en profundidad que se merecen, pero vamos a nombrarlos. Y un tema, por ejemplo, es el que los creyentes son escogidos y predestinados. Eso está en el capítulo 1, el 4 y 11. Que Cristo está sentado a la diestra de Dios, en el 1:20. Que Cristo es la cabeza de la iglesia, en el 1:22. Que nos dio vida, en el 2. Nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Eso está en el capítulo 2. Que somos salvos por gracia y no por obras. Nosotros como creyentes sabemos que somos salvos por gracia. ¿Dónde está eso? Aquí, en Efesios, capítulo 2, versículo 8, no por obras. Que los gentiles y judíos ya no hay división. No sé si le suena la frase, se rompió la barrera que los dividía. Eso está aquí en el capítulo 2. Se rompió la barrera que dividía judíos y gentiles y ahora es un solo hombre, dice Pablo, escribe Pablo. Que ya no somos extranjeros para Dios, somos conciudadanos de esta familia. Habla de una familia. Dios y sus hijos son una familia. Y la familia, o los que podían decir que pertenecían a la familia de Dios, hasta antes que se revelara este misterio, eran solamente los judíos. Ellos decían ser el pueblo escogido por Dios, con justa razón, y ellos pertenecían a la familia de Dios. Nosotros los gentiles no teníamos ninguna parte en la familia de Dios. Ahora el misterio ha sido revelado y tenemos parte en la familia de Dios por la sangre de Cristo. Miembro de la familia de Dios, el 2:19. Que hay un edificio que se edifica. Hay varias figuras de la iglesia aquí en Efesios. El cuerpo de Cristo, con Cristo como la cabeza, el edificio, un edificio vivo. Ahí los arquitectos les gustaría que los edificios se edificaran así, que se edificaran solos. Los edificios no se edifican solos, hay que edificarlos. Y este edificio está vivo, se edifica y cada creyente va siendo edificado y entre los creyentes se edifican unos a otros. Eso está también en el capítulo 2. Es un templo santo, dice, que crece
el templo crece con el fundamento que son los apóstoles y los profetas, y sobre ese fundamento crece el templo, y Jesucristo es la piedra del ángulo, la parte principal del edificio, de este edificio. Y lo interesante y maravilloso es que este edificio es para la morada del Espíritu Santo. Dios mismo mora en este templo, como también lo había manifestado antes en todo el Antiguo Testamento, pero ahora se manifiesta y se concreta este plan divino. Un misterio declarado, está Pablo hablando acerca de este misterio. El misterio es que los gentiles son coherederos, hay una herencia, y los gentiles nosotros somos coherederos con los judíos en Cristo, que la iglesia es un solo cuerpo y que la iglesia, solo leímos, da a conocer a Dios. Eso está en el capítulo 3. Hay un corito que cantamos sobre, y los niños hacen las acciones, que Dios es tan grande, tan ancho, tan alto, tan profundo. Eso está en Efesios, el capítulo 3, 18, y Pablo escribe que podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo, que podamos, ora para que podamos aprender eso, que podamos empaparnos y que podamos entender lo grande que es Cristo y que debería ser para nosotros. El amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y también hay aplicaciones que se nos exhorta que andemos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados, la vocación del llamamiento. El creyente es llamado para que viva de una cierta manera, no es creyente para quedarse así nomás como creyente, sino que tiene un llamamiento y tiene que vivir de una manera que corresponde al creyente, por la gracia que es dada conforme a la medida del don de Cristo. La gracia que nos salva también se reparte de manera como Cristo la quiere repartir a los creyentes, y todo es por gracia al final. Cristo desciende a lo más bajo y asciende a lo más alto. Aquí hay un pasaje interesante que habla de Cristo que asciende a lo alto, pero sin antes de haber descendido a lo más profundo. Ojalá que podamos llegar también en alguno de estos martes a comentar un poco sobre eso, que descendió y ascendió. Está también en Efesios. Los dones, hay enseñanza acerca de los dones de la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También se nos enseña que los miembros de la iglesia están unidos y se ayudan y crecen como un nuevo hombre. El viejo ya tiene que ser apagado, no tenemos que vivir como antes, sino que como un nuevo hombre. El versículo airaos, pero no pequéis, ¿les suena? Está aquí, está en Efesios. Airaos, pero no pequéis. No contristéis al Espíritu Santo. También, andar en luz y en amor. También es una enseñanza de Pablo a los Efesios. Y cantando, como comentábamos recién, salmos e himnos espirituales a los demás y también en nuestros corazones. Y entonces vamos a ver dos ejemplos, porque un tema fundamental en el libro de los Efesios, el libro de Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, es la regeneración, la vida nueva que tiene el creyente y que es por gracia. Entonces, les invito a que leamos nuevamente en el capítulo 1, pero ahora vamos a leer un poquito más atrás. Dice en el versículo 15. Acuérdense de las tres zonas: la tierra, la intermedia y los lugares celestiales. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y él os dio vida juntamente cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tres zonas y quizá dos tiempos. El tiempo antes de ser salvos por gracia, como dice el versículo 8, y el tiempo posterior, que Pablo de hecho lo extiende hacia el futuro, cuando nosotros mismos estemos sentados en los lugares celestiales. El creyente, salvado por gracia, por la gracia y resucitado, como dice el versículo 6, 2:6, juntamente con él nos resucitó, puede, y es el único ser humano, y es la única forma que tiene el hombre de pasar de estar viviendo en cuerpo y mente con los pies en la tierra a estar y a ser elevado y estar sentado en los lugares celestiales en Cristo. Por sobre los ángeles y las huestes y las potestades y los principados. El creyente tiene una esperanza más grande, aún más grande. Y entonces, si partimos, por ejemplo, desde el primer versículo, cuando Pablo dice a los santos que están en Éfeso, uno dice, pero ¿cómo? A los santos y fieles, ¿cómo puede un hombre ser santo? Con todas las maldades y todos los problemas. Y alguien que nos escucha puede decir, oiga, pero ¿de dónde? Si usted no tiene nada de santo, lo que menos tiene es santo. Y si nos miramos a nosotros mismos, reconocemos que en realidad somos bastante malos, no somos santos. Pero en Cristo somos santos y somos fieles. Y esa es nuestra posición que por la fe tenemos y podemos alcanzar, y debemos tener esa conciencia para que estos lugares celestiales bajen y estén en nuestra mente y podamos también poner en práctica las cosas que se nos piden en los capítulos siguientes. Estas bendiciones son bendiciones que no son gratuitas, no llegan así porque Dios quiso darlas nomás. Tuvo un costo muy grande. Estas bendiciones que nosotros podemos alcanzar y, y todo lo que podemos recibir, que es por gracia, tuvo un costo muy grande. Y para el que no es creyente, tiene que reconocer que ese costo es la sangre de Cristo, es la muerte de Dios hecho hombre, que es Cristo, que murió y resucitó, como aprendemos aquí, con un poder supereminente. Ese poder supereminente de Dios que le resucitó de los muertos es el que también nos alcanza y nos resucita a nosotros y nos pone, así como
como pone a Cristo, fíjese el 21, lo pone sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, así también a nosotros nos puede elevar hasta ese lugar. Y los efesios que vivían, que eran gentiles y que estaban en esta ciudad-puerto bien revolucionada, no estaban exentos de problemas. Si se fija, en los primeros versículos del capítulo 2 nos muestra cómo eran ellos antes. Y no dista mucho de cómo éramos nosotros antes. O si hay alguien aquí que no es creyente, cómo sigue siendo. Dice que, en primer lugar, estábamos muertos, haciendo la referencia a que Cristo también estaba muerto porque murió y resucitó. Nosotros también estábamos muertos y necesitamos ser resucitados. Y somos resucitados con Cristo cuando somos salvos por gracia, cuando creemos en Él por la fe. Estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados, y en esos anduvisteis en otro tiempo, en un tiempo pasado. Y si nosotros nos examinamos, tenemos que reconocer que nuestro andar es en delitos y pecados. Y muchas veces incluso tenemos que avergonzarnos de las cosas, incluso como que hacemos incluso como creyentes, y pedir el perdón del Señor, que es fiel y justo para perdonar. Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente, dice el versículo 2, la corriente de este mundo. Y ahí es donde se conectan estos lugares. Fíjense cómo dice el versículo 2, la corriente de este mundo, y esta corriente está conforme, pero ya no a algo terrenal. La corriente de este mundo está conforme al príncipe de la potestad del aire. Toda esta corriente que sigue el mundo, no la sigue por su propia, eh, porque quiere seguirla nomás. Hay una potestad que los va guiando. Y este espacio intermedio donde está la potestad del aire baja a la tierra y guía y crea una corriente difícil de ir en contra, y todos debemos reconocer lo fácil que es irnos por la corriente. Y por supuesto antes ni siquiera teníamos conciencia de que íbamos por una corriente siguiendo la corriente de este mundo y conformados al príncipe de la potestad del aire. Fíjese que el espíritu, dice el versículo 2, opera. Hay un espíritu de esta zona intermedia que baja y opera en los hijos de desobediencia. Y si aquí hay alguien que no es creyente, está operando ese espíritu del príncipe de la potestad del aire en ti, y eres un hijo de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, conformado al príncipe de la potestad del aire. Eso para los efesios era otro tiempo, pero yo me lo imagino descendiendo este espíritu a la tierra e introduciéndose acá y armando una corriente que es muy fácil para nosotros de seguir. Y damos gracias que el Señor nos salvó y nos dio vida, porque eso es lo que dice el versículo 1, nos dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y los hermanos en Concepción podemos decir, y el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo y conformados al príncipe de la potestad del aire. Pero la bendición tan grande es que no solamente hemos sido levantados y resucitados, no solamente tenemos vida, sino que además, porque la vida la tenemos aquí, ¿cierto? Estamos en la zona terrenal, nos dio vida aquí en la tierra, pero así como Cristo resucitó y ascendió y Dios lo sentó en los lugares celestiales, nosotros también traspasamos la zona intermedia y somos vistos, como dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esta es la tremenda maravilla, porque es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí aprovechamos de hacer la pregunta: ¿Dios te ve sentado en los lugares celestiales, resucitado con Cristo? Esperamos que sí, esperamos que todos aquí tengamos esa convicción. Y bueno, si la tenemos, entonces vamos a tener que aceptar las exigencias que hay para el que ha recibido esta grande bendición.
Y entonces vamos al segundo ejemplo que está al final del libro, o bueno, casi al final, capítulo 5. Y aquí hay cosas difíciles de practicar, pero quizá no tan difíciles cuando nos damos cuenta de la posición que tenemos y del lugar que ocupamos como creyentes. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque los creyentes hemos sido salvos, estamos sentados en lugares celestiales, la cabeza es Cristo, que también está a la diestra de Dios, y todas las cosas están puestas bajo sus pies, como leímos, y ahora se nos exhorta a someternos unos a otros, en el temor de Dios. ¿Cómo puede ser posible que nos sometamos unos a otros? Y da un ejemplo, para que entendamos más o menos cómo es que, tiene que tenemos que someternos unos a otros. Porque parte diciendo esto, ¿ah? Someteos unos a otros en el temor de Dios, y después da tres ejemplos, pero vamos a ver uno solo. Y el primero, que es como un ejemplo muy interesante, que es que las casadas estén sujetas a sus maridos. Someteos unos a otros, los creyentes, en el temor de Dios, y dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y empieza a darnos una cantidad de enseñanza y de doctrina que sobrepasa nuestro entendimiento acerca de Cristo, el esposo, y la iglesia como la esposa en, en esta unión perfecta y eterna que estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. La enseñanza de que los hermanos nos tengamos que someter unos a otros y el ejemplo que nos da acerca de las casadas y los maridos no es más que una sombra, lo que nosotros podamos practicar, y cuando lo logramos poner y cuando nos sentimos contentos porque lo logramos poner en práctica, eso no es más que una sombra del plan eterno de Dios, de Cristo y su iglesia. Y eso es lo que nos explica aquí Pablo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y quizás hasta aquí no entendemos mucho qué significa estar sujeta al marido, pero dice, ¿por qué? ¿Por qué dice el versículo 23? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese es el orden que tenemos revelado de Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo. Así también la figura es el marido la cabeza y la casada, el cuerpo, la esposa. Cristo el marido y la casada como el cuerpo se somete a la cabeza que es el marido. La iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, dice el 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, porque el cuerpo está sujeto a la cabeza, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y no tenemos tiempo hoy día, pero quizá en algún martes, en algún momento vamos a llegar a esto y lo vamos a explicar con más detalle, aunque algo vimos hace varios años atrás, cuando estudiamos el matrimonio, los roles que hay entre el marido y la enseñanza que hay tanto para la casada, para la esposa, como para el marido, y el ejemplo perfecto, y esto solamente voy a decir, que es Cristo y la iglesia, y es el ejemplo del matrimonio perfecto, antes de la caída. Eso es importante entenderlo, porque de hecho es muy poco popular esto que estamos diciendo, porque si uno sale a vociferarlo en la calle, incluso quizás más de alguno aquí está diciendo, pero ¿cómo la mujer tiene que estar sometiéndose al marido? Por supuesto, pero en el contexto de que el marido es un marido como Cristo, no es cualquier eh, hombre nomás caído que anda pidiéndole quizás qué cosa a su señora. Por supuesto que no, es para los dos lados la cosa. Entonces, el matrimonio, así como Cristo lo instituyó, es antes de la caída. Y en esa condición perfecta del matrimonio,
Cristo es el que viene a reivindicar el rol del marido y a ser una cabeza perfecta, al que la casada, que es la iglesia, se somete en todo. Todo lo que dice la cabeza, la iglesia lo hace. Si Cristo como cabeza nos manda a que los creyentes hagamos algo, nosotros como el cuerpo y como la casada, en este caso, como la novia o la esposa de Cristo, lo hacemos. No nos cuestionamos. Entonces, si hay un marido, cosa difícil para los maridos, que sea como Cristo, que de hecho es lo que viene en el versículo que sigue, la casada se somete, por supuesto, al marido. Esa es la enseñanza. La casada se somete al marido en todo. Así como Cristo es la cabeza, el marido es la cabeza de la esposa. 25, y aquí viene el rol para el marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y hasta ahí uno como marido está contento, porque amar a la señora, uno dice es fácil, pero fíjese cómo. Amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Será capaz algún marido aquí de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia? Difícil. Porque fíjese la prueba del amor de Cristo por su iglesia. Amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, es un amor tan grande que le costó su propia vida. Si la iglesia es la esposa de Cristo, es porque Cristo murió por ella. Entonces nosotros los maridos somos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, tenemos que entregarnos hasta la muerte. Y no lavamos ni los platos. ¿Sí? Vamos a entregarnos hasta la muerte. Ahí es donde está, por supuesto, si tuviéramos un marido que cumple estas expectativas, seguramente también habría una esposa que la cumple. El matrimonio después de la caída está bajo el pecado y estas son las directrices que si se cumplen y lo más cerca que podamos estar, vamos a andar bien. Esa es la enseñanza bíblica. Luego vamos a tener enseñanza también para los hijos y para los siervos. Pero veamos un poquito más acerca de lo que sigue. Fíjese para qué se entregó Cristo. Y aquí ya como que Pablo dejó de lado el tema estaba hablando de someterse unos a otros, pero hace un paréntesis tremendo acerca de Cristo y la iglesia. Y nos revela cosas sorprendentes. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y fíjese el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo y el propósito de la entrega de Cristo por su iglesia es para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa en los lugares celestiales. Nosotros estamos aquí en la tierra, nos salva, nos resucita y nos hace formar esta esposa santa y sin mancha, y se la va a presentar a sí mismo una esposa purificada, eh, gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, para presentársela a sí mismo en los lugares celestiales, para estar con ella para siempre. Lo que nos espera como creyentes es eso. Y por supuesto, estamos todavía aquí en la tierra, pero podemos, a la luz de la palabra y por fe, disfrutar desde ya este rol y esta posición que tenemos los creyentes. Y hay un misterio, y con esto termino. Bueno, dice 28, se vuelve a acordar de los maridos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Aquí está. Y cita al pasaje de Génesis 31, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cristo y la iglesia unidos siendo una sola carne. Y usted me dice, pero si esto lo está diciendo del marido y la mujer. No, fíjese lo que dice después. Grande es este misterio, dice el 32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia.
Cristo y la iglesia unidos, siendo una sola carne. A ver si llegamos a eso en algún momento, porque grande es este misterio, dice el apóstol Pablo. Espero haberlos motivado un poquito a considerar este libro, la carta de Pablo a los Efesios. Hay mucha enseñanza y si es que no tengo que viajar la próxima semana, como ayer tenía que viajar, hoy día parece que no, y quizás mañana de nuevo tenga que viajar. Nos vemos el próximo martes, si no, en un par de martes más, para continuar y para ir viendo algunos temas sobre la posición del creyente en los lugares celestiales. Ah, y se me olvidó algo, que es una buena referencia, lo tenía anotado aquí para no olvidarme. Romanos, la carta de Pablo a los romanos, nos habla de que somos muertos en Cristo. Después la carta de Pablo a los colosenses nos dice que somos resucitados con Cristo. Y en los Efesios, la carta de los Efesios, estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces, tenemos toda la revelación, muertos con Cristo, resucitados con Él y sentados en los lugares celestiales. Oremos para terminar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu grande misericordia de haberte fijado en nosotros, gentiles. Estábamos lejos, éramos extranjeros, sin temor de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, pero tú nos diste vida cuando estábamos muertos, y esto es por tu gracia, por tu gran amor y misericordia. Te damos las gracias porque podemos abrir tu palabra, porque después de tantos años podemos seguir gozándonos y apreciando estas escrituras que tú nos has dejado. Queremos rogarte que podamos como iglesia servir al propósito tuyo, que es alumbrar, que es mostrar tu persona a principados y potestades. Es un rol tremendo que tenemos para que otros vean tu gloria. Te rogamos que tú nos ayudes, que podamos ser fieles y que tú nos ilumines también y nos des tu gracia. Lo hacemos agradecidos y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.